and somebody over there gives me the cue, right? As soon as the 60 seconds are over. Okay. Very well, thank you. All right, we're going to start now. Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Yo soy Jaime Granados. Yo trabajo en la División de Comercio e Inversión en el sector de integración y comercio del BID. Trabajo en Washington. Estoy realmente muy satisfecho pese a la pandemia. Bienvenidos a este sector. Este es nuestro 8º encuentro. Hoy tenemos el placer de tener como invitado al profesor Robert Anderson. Robert es un profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nottingham, del Reino Unido. También es docente externo de la Maestría Internacional de Compras Públicas de la Universidad de Roma Tor Vergata y del programa hermano de la Universidad de Belgrado, Serbia. Hasta 2019, en marzo, fue consejero senior y jefe del equipo de compras públicas, política de competencia y propiedad intelectual de la División de Competencia de la OMC, con sede en Ginebra, Suiza. Anteriormente, allí en la OMC trabajó 22 años. Anteriormente, él tuvo varios puestos en la Agencia Nacional de Competencia de Canadá. El profesor Anderson tiene un doctorado en Derecho de la Facultad de Osgoode de Toronto y es un bachiller en arte con honores en Economía de la Universidad de Columbia Británica, Vancouver, Canadá, y ha sido editor y coeditor de 3 libros y autor o coautor de más de 60 artículos y capítulos sobre, por ejemplo, derecho y políticas de competencia, políticas internacionales de compra gubernamentales, propiedad intelectual y política internacional de comercio. O sea que tenemos una verdadera autoridad sobre el tema que vamos a tratar hoy. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y realmente les agradezco que me hayan invitado. Gracias, profesor. El tema es la complejidad la complejidad novedosa de las compras. Nosotros sabemos que tenemos millones y millones de dólares que se invierten en la compra de servicios y mercadería. Es un componente clave de las acciones gubernamentales exitosas y también se lo debe considerar como en este momento como parte de la solución para enfrentar la crisis. También lo fue en el pasado, después de la Gran Depresión de 1929, porque muchísimos gobiernos comenzaron a construir una infraestructura masiva y a dar empleo a sectores desesperados de la población. 19% de esos millones corresponden a las compras gubernamentales, o sea, a los procesos de competencia internacional para permitir que las compras internacionales participen en las licitaciones y este tipo de compras. Por eso, esto nos lleva a otros campos de la integración y de comercio y no solamente se circunscribe a lo local.
Latinoamérica y el Caribe han hecho reformas en este sector en las últimas 2 o 3 décadas, mientras que el foco tradicional es el de control, la formalidad y la excesiva regulación, que aún exista. Muchos países han hecho cambios importantes para ser más eficiente y tener un manejo de riesgos. Estos cambios se deben al impacto de los acuerdos modernos en materia comercial y la emergencia de tecnologías y los esfuerzos para modernizar el Estado. Uno puede decir que esta reforma tiene que enfrentar muchísimas restricciones fiscales en Latinoamérica y el Caribe, especialmente después de la crisis económica actual, con lo cual se impone que el Estado sea más eficiente y que se abra el mercado a firmas internacionales. Vamos a hablar de estas aparentes tensiones que existen entre la apertura de las compras gubernamentales para tener una mejor competencia y la optimización del gasto público para que los gobiernos puedan, en definitiva, dar empleo a las masas. O sea, un nuevo New Deal para enfrentar los nuevos desafíos que se nos presentan. Con este telón de fondo es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay un acuerdo de compras gubernamentales en la OMS y es uno de los pocos acuerdos plurilaterales diseñados por aquellos países que quieren ser parte de ello. O sea, desde la OMC tienen que suscribirse a él. Es un acuerdo multilateral y como resultados, Canadá y Estados Unidos son los únicos en el continente, en el hemisferio occidental que lo han firmado. Brasil recientemente ha indicado que está interesado en ser parte de este acuerdo y va a tener un rol catalizador en este hemisferio, especialmente para lograr mayor competencia y la reforma institucional en este ámbito. Vamos a hablar de estos temas con mayor detalle con nuestro excelente profesor Anderson. Vamos a hablar del contexto global con todos sus desafíos, donde en este momento tenemos una crisis sanitaria tan tremenda como la del COVID-19, que nos presenta desafíos enormes y también presenta desafíos para la institucionalidad. Profesor Anderson, la primera pregunta es la siguiente. La irrupción de la pandemia dio lugar a diferentes fenómenos vinculados a las compras públicas. Necesitamos brindar respuesta urgente frente a la emergencia, la dificultad para realizar compras de insumos y equipamiento médico nacional importado, porque hay problemas de abastecimiento, precios, etcétera, entre otros. ¿Cuál es su visión respecto a esta situación? ¿Cuál es el aprendizaje para los regímenes de compras públicas y nacionales? Muchas gracias, Jaime. Realmente es un placer estar aquí. Yo comenzaría diciendo que nosotros tenemos que reconocer que la pandemia ha expuesto grandes desafíos y en muchísimos casos debilidades serias en el sistema de compras de muchísimos países en todo el mundo. Esto no es solamente una cosa que vemos en los países desarrollados. Yo no excluiría a los Estados Unidos de la observación que acabamos de hacer. Otras lecciones que podemos extraer y aportes que podemos considerar es que algunos gobiernos ven o llegan a las conclusiones de que hay una excesiva dependencia de las cadenas de suministro globales con respecto a la compra y a la disponibilidad de suministro de, por ejemplo, los EPPs y otros tipos de suministro. Esta es una conclusión a la que han llegado algunas personas en Washington, D.C. y personas en otras capitales también. Pero veo algo diferente. Lo que yo diría es, primero, que hay falta de preparación general en el sistema de compras, pero también en el sistema de salud pública. Esto sería lo primero que yo quisiera decir, ¿no? Y otro aprendizaje es una vulnerabilidad sistémica en el sistema de compras. Estos sistemas se descarrilan cuando tienen que tomar decisiones apresuradas. Y por supuesto que ahora sí tenemos que apurarnos por causa de la pandemia.
porque es una situación urgente para tener suministros de seguridad. Pero ahí es justamente cuando salen mal las compras, se incurren en errores, se compran insumos de calidad mala y también está la vulnerabilidad a las prácticas corruptas y a la colusión. Entonces, estas son todas inquietudes que yo tengo. Ya dije que algunas personas ven una vulnerabilidad o dependencias en las cadenas de suministro global y llego a la conclusión opuesta y veo la necesidad de una mayor cooperación internacional en la salud pública y en las compras públicas y en el comercio internacional. En, en una gran laguna en el sistema de comercio internacional que ha salido a la luz es la falta de medidas para tratar las restricciones a las exportaciones. La mayoría de sistemas impone aranceles, algunas restricciones a las importaciones y el otro lado de la historia es la posibilidad de restricciones de exportación no ha sido abarcado y es un problema dentro del contexto del COVID-19. Estas son mis observaciones iniciales, puedo decir otras, pero algo importante para mí es la importancia de la profesionalización. Todos los que creemos en actualizar los sistemas y que creemos en la misión de dar el valor por el dinero a los ciudadanos, esto es algo que nosotros decimos en todas las charlas y los seminarios que damos. Y es aún más relevante en este contexto de pandemia. Vemos que las compras es una responsabilidad muy seria que necesita pensamiento estratégico y también una buena capacitación en las compras que se realizan. Entonces, esos son mis observaciones iniciales. Estoy de acuerdo. Los montos que están en juego aquí, los volúmenes de recursos públicos destinados a las compras públicas son enormes y solo pocos están sujetos a disciplinas multilaterales que aboguen por la transparencia y esos principios. Entonces es muy importante recordar esos principios que puedan traer más eficiencias y resultados económicos al gasto público aquí en América Latina y el Caribe. En un artículo reciente de usted, escrito con Anna Mueller, dice que el ACP incluye disposiciones que le permiten a los gobiernos responder a crisis de salud pública protegiendo intereses fundamentales como la vida humana. ¿Podría comentarnos cómo activa el acuerdo estas flexibilidades o qué excepciones contempla para dar respuesta a la crisis como la COVID-19? Algunas de estas normas se reflejan en varios otros acuerdos. Todo lo que sale de la OMC también se refleja a nivel regional. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta también. Anna Caroline Mueller quizás no nos está escuchando, pero es una excelente colega que yo recluté cuando yo trabajaba en la OMC. Y básicamente escribimos este artículo para dar testimonio de que el ACP no se va a interponer en el camino de nadie. Cuando surgió la pandemia, estuvimos muy preocupados verdaderamente porque se buscaban excusas, cualquier excusa para dar marcha atrás respecto de la liberalización del comercio. Entonces queríamos escribir algo y decir que el ACP no va a interferir contra las medidas de emergencia que los gobiernos necesiten tomar ante una
crisis sanitaria como esta. Entonces, el ACP permite, por ejemplo, que los gobiernos utilicen plazos más cortos para las licitaciones en situaciones de urgencia, por ejemplo, y también permite lo que nosotros llamamos las licitaciones restringidas o adjudicaciones directas a la luz de una emergencia de salud pública. Estas son las dos grandes avenidas disponibles para los países. Y si los gobiernos utilizan esos dos enfoques que acabo de mencionar, plazos más cortos y cuando sea necesario las adjudicaciones directas, las disciplinas de transparencias del ACP siguen en vigor. Entonces, va a haber alguna rendición de cuentas expuesta y transparencia en el proceso. Ahora, si se necesita, también hay una excepción muy general y amplia para la protección de la vida humana y la salud humana dentro de la ACP, así como está presente en la mayoría de los acuerdos de la OMC. Esto les permite a los países, cuando estamos en una situación así, cuando hay que adoptar medidas para proteger la vida humana y la salud humana, y es claro que todos los países necesitan hacerlo en una pandemia, pueden hacerlo, pueden invocar las excepciones de salud pública y vida humana. Espero, creo verdaderamente que lo común que hacen los países es licitaciones restringidas, compras directas, plazos más cortos. Si quieren hacerlo, pueden liberarse de las otras reglas invocando la excepción general. El mensaje es que la ACP, a pesar de que su intención es avalar los mercados abiertos, también tiene como objetivo ser una herramienta práctica. No fue inventado por académicos, sino que fue concebido por los gobiernos que participan y que son parte del acuerdo. Y todos también tienen que tomar atajos, algunos de estos países, ante circunstancias drásticas. Y el ACP también puede hacerlo. Este es otro caso en donde la ortodoxia tiene que suspenderse. Dada la situación global, creo que esto es el caso. En algunos países latinoamericanos vemos las iniciativas de compras conjuntas de bienes esenciales por parte de diferentes países. Por ejemplo, para enfrentar los problemas de acceso a este producto, América Central hizo una compra conjunta de medicamentos para hacer frente a la pandemia. Los presidentes del PROSUR, el Foro para el Progreso de Sudamérica, se comprometieron a llevar a cabo iniciativas de compras conjuntas y ya han tenido lugar algunas reuniones. Entonces, para tener más poder de negociación con los proveedores. ¿Cómo ve usted estas iniciativas? ¿Es algo viable y positivo? ¿O son simplemente buenas intenciones? Supongo, desde mi punto de vista, las compras conjuntas son muy útiles y son respuestas legítimas por parte de los gobiernos en tiempos de pandemia. No se hace solamente en los países en desarrollo, como usted bien mencionó, pero por ejemplo, hay acuerdos de compras conjuntas en la Unión Europea. Entonces, el punto número uno es que es algo válido para hacer. Y en muchos países lo están haciendo. Incluso la Unión Europea, que es parte de la CPE, así que ellos no tienen problema al respecto. Entonces,
¿Cuál va a ser su alcance y cuánto va a llegar? No sé. No estoy en una posición para asegurar si se hace con eficacia en América Central o no. No lo sé, pero supongo, creo, para ser honesto, creo que todos nosotros estamos haciendo camino al andar, aprendiendo a medida que hacemos en esta pandemia. Entonces, creo que es muy bueno que estén tratando de hacerlo y creo, por ejemplo, en los Estados Unidos, me gustaría ver que hubiese más coordinación y no menos coordinación. No tengo problema en que lo hagan y creo que tendríamos que preguntarles a ellos a ver cómo van avanzando en los próximos meses. Okay, now, if Bueno, in the pre-pandemic world, we observe difficulties for the accession of a greater number of countries to the En el mundo non-cooperative prepandemia se observaron dificultades para la adhesión de un número mayor de países al acuerdo de compras y contrataciones de la OMC. ¿Es factible pensar que en algún cambio positivo en esa dinámica en la etapa post-COVID-19, la solicitud de adhesión presentada por Brasil podría leerse como el principio de un cambio en la región? ¿O en un mundo más fragmentado, cree usted que podría profundizarse la esfera regional como ámbito para contribuir a una mayor cooperación y apertura a la competencia en esta área? Tenemos que recordar los otros países de América Latina donde hay distintas cláusulas de la última generación, por ejemplo, de acuerdos de los países del Mercosur también, y los otros fuera del Mercosur saben de esta cooperación y de estos mecanismos. Entonces, tal vez haya otras preguntas al respecto, pero la señal dada por Brasil quizás tenga un impacto catalizador en otros países. Voy a comenzar con esa parte de la pregunta. Yo creo que la señal dada por Brasil es extremadamente positiva, porque demuestra fe en el sistema multilateral y en el principio de mercados abiertos y un compromiso para mejorar la gobernanza en el sector de compras públicas. Creo que es una señal muy poderosa que Brasil, con su solicitud para adherirse o acceder al ACP, es algo que va a enviar un mensaje a toda la América y también a otros continentes. Entiendo, a partir de mis colegas anteriores, de que desde que Brasil presentó esta solicitud y otros países que también ha presentado su solicitud para tener el estatus de observadores de la ACP, puede estar absolutamente tranquilo de que China sabe muy bien lo que está pasando y está siguiendo los pasos de Brasil para adherirse a la ACP. Esta señal es poderosa y es realmente sumamente positiva. Veamos las otras partes de la pregunta, que son un poco complejas. Yo creo que es un poco temprano decir cuál será la situación con respecto a la dinámica de la adhesión a la ACP después de la pandemia, suponiendo que va a terminar la pandemia, ¿verdad? Esto se aplica también al sistema global de comercio en términos generales. Nosotros no sabemos qué senda vamos a escoger y hay fuerzas proteccionistas que están operando y hay voces que piden limitar el comercio y quizás tener menos competencia y menos transparencia en los mercados. Espero que esto no suceda porque eso sería un detrimento para los ciudadanos de todos los países. Y tengo esperanza
en que después de la pandemia va a haber un resurgimiento del interés en la liberalización, en el comercio libre y en las reformas en materia de compras. Pero esto no está garantizado. Brasil realmente debe ser aplaudido por el paso que ha dado y la adhesión a la ACP no es para todos los países en Latinoamérica. La mayoría de estos países, como usted y yo hemos debatido, y como mencionó, estos países ya participan en acuerdos regionales o acuerdos bilaterales que tienen un capítulo dedicado a las compras gubernamentales. Es un hecho empírico que estos capítulos se basan en el ACP, independientemente de la versión del ACP cuando se negocia el acuerdo. Para mí, esto es algo benéfico porque significa que muchísimos, la mayoría de los países Latinoamérica ya tienen experiencia en adaptarse a las listas al estilo de la ACP, a las disciplinas al estilo de la ACP. Hay otros dos puntos a agregar. Como usted dijo en la introducción, los países en la región han hecho mucho trabajo en materia de reforma interna de compras. Y la reforma en materia de compras no es un misterio. Los principios de la reforma son los principios de la ACP, los principios de una mayor competencia y transparencia y la garantía de procedimientos justos y del derecho a la restitución si el proveedor cree que se lo trató en forma injusta. Esto es lo que el ACP solicita que se le haga. Y yo creo que este trabajo ya se ha hecho en Latinoamérica. Por supuesto que siempre se necesita hacer más. En materia de compras, nunca debemos detenernos. Yo creo que podemos decir que llegamos a un punto en el que, bueno, ya no tenemos que preocuparnos en materia de compras. Hay que seguir trabajando, hay que continuar reconstruyéndolo de manera que no se deteriore. Y finalmente, América Latina tiene muchísimos negociadores muy experimentados. América Latina tiene perspectivas buenas en materias de la CP. Hay que hacer algunos ajustes menores. Brasil lo ha visto y lo ha comunicado en forma realmente muy vigorosa. Estoy realmente muy entusiasmado, como puede ver. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estamos realmente muy contentos con con este último acontecimiento y esto va a favorecer la gobernanza. Me gustaría hablar de más detalles con respecto a la ACP porque sabemos que hay umbrales, que hay una capacidad para ofrecer o para excluir ciertas instituciones o algunos sectores de servicios o bienes de la aplicación del acuerdo. O sea, hay flexibilidades. Entonces, me gustaría hacerle un par de preguntas. ¿Sería posible asimilar o esperar cambios o ajustes a la CP para que sea más interesante, para que se adapte a las capacidades del continente? Estas flexibilidades incorporadas pueden crear tensiones políticas y económicas cuando hablamos de las compras gubernamentales. Voy a hacer algunos puntos. Yo creo que es posible mejorar el ACP con el paso del tiempo. El ACP no es un proyecto terminado, nunca lo va a ser. Siempre contiene un compromiso interno para seguir negociando y mejorar el acuerdo. Esto es algo sin duda que puede continuar elaborándose. Habiendo dicho esto, el otro punto que yo voy a
mencionar. De hecho, Jaime, usted ya lo dijo, en las últimas negociaciones comerciales se hizo muchísimos esfuerzos para tener herramientas y medidas temporarias disponibles para los países en desarrollo cuando se sumen al acuerdo. Personalmente creo que mucho de lo que se necesita ya está, ya lo tenemos. Es más una cuestión, y yo creo que puedo decirlo con total libertad, ya que no estoy en la OMC, es una cuestión de convencer a las partes existentes que utilicen esa flexibilidad que ya existe en materia de medidas temporarias. En el ACP, a propósito, yo sé que usted trabaja en el área comercial en todo el espectro y un rasgo interesante del ACP, especialmente en trato diferencial, no está disponible como un derecho automático, tiene que negociarse. Tiene que presentarse el fundamento de esa necesidad. Entonces, creo que lo que debe hacerse a mediano plazo es alentar a las partes existentes del acuerdo a que sean un poquito más liberales en respecto de permitir a que los que acceden utilicen las disposiciones que ya están allí. Otras posibilidades son, a ver, algo que se menciona mucho es que el acuerdo debería aplicarse de una manera más específica para algunos países en desarrollo. Algunos buenos académicos, como Sue Arrowsmith, han escrito al respecto. Podríamos pensar en esto. Para mí, honestamente, creo que el texto del acuerdo es bastante bueno y se trata de tener experiencia con que dejar a que las personas, a los miembros que se adhieren, adopten estas medidas. Se pueden hacer sobre caso por caso y en función de lo que necesite el país específico. Vamos a ver el interjuego en el ámbito regional. Algunos acuerdos subregionales son una vía que conduce finalmente a un mercado global más libre y transparente. ¿Y creen que estos acuerdos se complementan con el acuerdo de la OMC o son más bien sustitutos y conducen a mercados subregionales más cerrados? Mi respuesta es que personalmente lo veo como que son complementarios. Debo decir que esto es un debate que está suscitándose en la actualidad y nosotros y mis colegas hemos participado en este debate y se podría decir que si los países solo usan los acuerdos regionales, no van a obtener ese gran nivel de apertura y volumen de comercio cuando liberalizamos e ingresamos en un contexto plurilateral. Pero sí puedo decir que son complementarios. ¿Y por qué digo que son complementarios? Porque participar en acuerdos bilaterales, como dijimos hace 10 minutos, los capítulos sobre compras públicas en los acuerdos bilaterales se basan en una versión u otra de la ACP, o sea, que aclimatiza a los países para que adopten las disciplinas de la ACP, los prepara para poder participar en todo el alcance del acuerdo, del ACP me refiero. El otro lado que reconozco es que hay un riesgo que los países piensan que tienen toda la apertura de mercado que quieren y todo el acceso a los mercados de otros países, así como ellos quieran, a través de los acuerdos bilaterales.
Y entonces quizás duden en dar el próximo paso y adherirse a la ACP. Y ahí los exhorto a que recuerden que la cobertura de la ACP es mucho más amplia que la de cualquier acuerdo bilateral o regional. Y va a ampliarse aún más con el tiempo. China va a ingresar a nuestro acuerdo. Y hago una desviación, pero una gran posibilidad, y es posible que Brasil pueda completar su adhesión a la ACP aún antes que China lo haga. No está garantizado para nada, pero creo que se puede pensar en que Brasil ingrese primero, porque las dinámicas se están dando. Cuando entra un país, digamos, es un poco arduo la tarea de adherirse. Todos hemos estado en negociaciones comerciales. Cuando uno trata de ingresar, hay que responder preguntas. Todos los canadienses, la Unión Europea, Estados Unidos, todos dicen queremos más, queremos más. Pero una vez que están dentro, son parte del equipo, ¿no es cierto? Exactamente, somos parte. Y Brasil puede ser parte de ese equipo. Incluso digamos, esto puede ser muy importante para todas las economías de América Latina. Usted mencionó las restricciones a la exportación. ¿Qué otras medidas pueden tomarse después de la emergencia del COVID-19 para evitar la profundización de las prácticas proteccionistas en las compras gubernamentales, en especial por parte de los países desarrollados? Como dijimos, esto es un gran desafío en el ámbito de las compras públicas y también lo es en el sistema de comercio internacional. Necesitamos un empuje dentro del sector de las compras públicas y también otro en el sistema de comercio internacional para ser conscientes de los beneficios de la participación. En el ámbito de las compras públicas hay una necesidad urgente de documentar los beneficios de la participación en el ACP. Tengo que admitir, ya que estuve en esa posición durante todos esos años, en ese puesto durante todos esos años, yo sentí la deficiencia de la investigación económica en esta área, incluyendo o sea, exhorté a mis colegas a que escribiéramos un poquito más. Yo también lo hice y quiero hacer más aún. Pero necesitamos datos más sistemáticos en el análisis económico respecto de los beneficios de la participación en el ACP. Pero sí dije que hay una gran investigación que se está haciendo ahora en la oficina del economista jefe en Bruselas, por gente muy experimentada, y su investigación está empezando a mostrar la amplitud de los beneficios de la participación de la ACP. Es un punto muy sencillo, por ejemplo. Los beneficios de la participación no deberían verse en términos del acceso a los mercados. Cuando nos adherimos a la ACP, ustedes están consolidando la transparencia, las normas de transparencia y la competencia dentro de sus propios mercados. Y también respecto de la rendición de cuentas y la buena gobernanza. Entonces, los beneficios son múltiples y no solamente en términos de asegurarme un contrato. Entonces, hablo con las personas con las que ya mencioné en Bruselas, hablo con mis colegas y mis ex colegas en Ginebra, con diferentes académicos, y creo que esto es lo que debemos hacer. Tengo una pregunta respecto de los umbrales en el sistema. Se reconoce que algunas
oportunidades se remiten a los proveedores locales y no para los internacionales. ¿Cómo ve los umbrales en la situación actual? ¿Hay que revisarlos, modificarlos para permitir la competencia internacional, para ampliar las oportunidades? ¿Tiene sentido desde un punto de vista de la política, de las políticas comerciales? ¿Ha habido algún trabajo por parte de las partes, por así decirlo, del ACP para bajar un poquito los umbrales con el tiempo? Es comprensible esto, porque la premisa era de la ACP que todos nos beneficiemos cuando haya más comercio en esta área de compras gubernamentales. Pero habiendo dicho esto, como hemos hablado muchas veces nosotros dos, creo que los umbrales le dan muchos reaseguros a los países. Y para ser claro, las reglas y los requisitos del ACP no se aplican a las compras que está debajo de los umbrales respectivos. Y estos umbrales son importantes. Los más bajos son 1.300 SDRs o 900.000 dólares para bienes y servicios. Entonces, da reaseguro que le da a los países la capacidad de aplicar algunas reglas por debajo de esos umbrales. Pero creo que no hace daño en este respecto. ¿Por qué? Porque las empresas internacionales van a estar interesadas en las compras de más alto valor. Y por oposición, las pymes locales van a estar muy interesadas en las compras que están por debajo de los umbrales pertinentes. Entonces, en general, mi conclusión general es que los umbrales son razonables, marcan una línea entre las compras que son de interés local y aquellas que son de interés potencialmente internacional, y las veo como una parte aceptable del acuerdo, en principio. Sí, por supuesto que sí. Uno podría decir que las tecnologías son más disponibles y hay mayor interoperabilidad entre los países, y ya que los países están trabajando mucho, también esto se relaciona con la logística y con los costos. Entonces, quizás dentro de 20 años estos umbrales pueden ser simplemente pueden estar cuestionados. Ese es un punto muy interesante. Yo estoy de acuerdo, la economía fundamental de las compras puede cambiar debido a la digitalización y debido a las herramientas electrónicas. Eso es un punto muy importante. La buena noticia es que el ACP incluye estas negociaciones futuras para mejorar y actualizar el acuerdo cuando sea necesario y expandir o ampliar su cobertura, su ámbito de aplicación. Entonces, yo creo que esto es muy importante, y a medida que el comercio sea más factible en materia de las compras, los umbrales van a ser menores. Yo creo que esto se va a dar de manera gradual porque todos los países quieren estar seguros cuando se trata de umbrales. Los Estados Unidos, por ejemplo, los incluyen. Finalmente, si nosotros tenemos que ver lo que ha pasado en los últimos 30 años, hacemos un inventario, veremos que el flujo al sector privado ha sido liberalizado más allá de los intercambios en que interviene el Estado. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? ¿Va a haber mayor abertura o mayor proteccionismo por parte del sector privado? ¿Cómo se llega a un equilibrio en estas dos tensiones? ¿Vamos a tener una convergencia positiva o negativa, cree usted? Una pregunta brillante.
Y creo que la respuesta verdadera es que no, franca, es que no sabemos cómo se van a dar las cosas. Como dijimos antes en nuestro debate, hay una amenaza de una nueva ola de proteccionismo como una especie de consecuencia de la pandemia. Este sentimiento tiene voceros importantes en Washington, D.C. y en Bruselas y en otros países también. Yo no creo, nada es seguro. Existe un riesgo de que haya mayores restricciones comerciales en el sector de compras gubernamentales, pero vuelvo a lo que son mis creencias fundamentales, que yo creo que la pandemia me convence que necesitamos más cooperación y no menos. Algunos piensan que hay posibilidades si se habla de un acuerdo posible sobre comercio e inversión relacionado con una vacuna del COVID. Se habla, como dijo antes, de un nuevo acuerdo, posiblemente la OMC, sobre restricciones a las exportaciones. En mis sueños, yo creo que también se podría conectar con el ACP, porque muchísimas de estas compras son hechas por los gobiernos. O sea que hay una cierta lógica allí. Pero es solo especulación de mi parte. Pero sin duda, el punto fundamental es que los gérmenes no respetan las fronteras internacionales. Es difícil para mí imaginar que la pandemia va a estar totalmente controlada en ningún país, porque aún hace furor en varias partes del mundo. Esto es la cuestión esencial para pensar en una acción colectiva para encarar un problema global. El mundo necesita soluciones globales. Por supuesto que esto no es el punto final, pero hay muchísimas personas que están considerando este punto de vista y depende muchísimo en los resultados de las próximas elecciones en los Estados Unidos y en otros países, y nada está garantizado acá. Yo creo que sería realmente un paso hacia atrás si renováramos el proteccionismo. Y una de las grandes lecciones que surge de la depresión del 1929, yo creo que eso no fue por las restricciones comerciales, pero perpetuaron y exacerbaron los aranceles en los Estados Unidos y las restricciones recíprocas en materia comercial en otros países. Yo creo que podemos evitar esta parte negativa de la historia. No hay garantía, pero es lo que yo espero, es lo que yo siento. Sí, también en el banco hemos defendido estas líneas y yo estoy tratando de comunicar esta visión a Latinoamérica y al Caribe. Es muy importante que los canales de comercio e inversión estén abiertos, especialmente debido a los desafíos que enfrentamos y como parte de la reactivación económica y la revitalización de nuestras economías. Entonces, sería muy importante tener un ambiente de comercio e inversión fuerte. Y hablando de eso, tenemos una pregunta hecha por el público. Algunos nos han hecho preguntas y han hecho comentarios. Una de ellas es la situación en la Alianza del Pacífico. Este es un grupo de países, México, Colombia, Perú, Chile y otros observadores que quieren y están trabajando para la convergencia comercial, y todos han abrazado en el pasado disciplinas ambiciosas en materia de lo que es
compras gubernamentales. ¿Qué es lo que cree usted en este sentido en Latinoamérica y este grupo? Son economías muy importantes y diría, no estoy seguro. Yo no sé si conozco todos los miembros de la Alianza del Pacífico, pero México, Perú, Colombia son países que ya son partes de significativos acuerdos comerciales cuando hablamos de disciplina, cuando estamos hablando del NAFTA, del TPP y el CTPPP. Colombia tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Estos son países que tienen un tremendo potencial y están aclimatizados a estas disciplinas, como usted ya lo dijo, y yo espero que ellos integren un frente común y que accedan, adhieran a la ACP con el paso del tiempo. Espero que los países van a tener confianza. Nunca logré que alguien se uniera a la ACP después de que escucharme hablar a mí, pero quiero que cuando tengan confianza, esto va a ser un gran paso para ellos. Pero todos estos países, México, Perú, Colombia y otros, están listos para dar este paso, están preparados para dar este paso. Y cuando den el paso, finalmente, y esto también es para Brasil, va a ser todo bueno. No va a ser una calamidad como algunos temen. Estos países en particular, los de la Alianza del Pacífico, la mayoría de ellos ya tienen acuerdos, como usted mencionó, y sumarse a la ACP no es tan gran cosa. Sin duda, y muchísimos, como usted dijo, son signatarios de acuerdos similares a la ACP. Entonces, en este momento sería solamente una cuestión de tener una perspectiva mercantilística y seguir adelante, seguir adelante. Otra pregunta interesante sobre la innovación en las compras públicas. ¿Es una oportunidad para impulsar los cambios innovadores en el ámbito de las compras públicas? Podría serlo, por cierto. Creo que esto ya está siendo pensado por muchos países en el contexto del COVID-19. La gente quiere o opta por compras conjuntas y demás opciones. Entonces, por supuesto que sí puede ser una oportunidad de innovación. Entonces, vuelvo a lo que dije antes. No es estático el ámbito de las compras públicas, evoluciona, hay nuevos desafíos y oportunidades, y en el futuro no va a ser el COVID-19, sino el cambio climático, que también es un gran problema que tenemos que enfrentar. Y vamos a tener que implementar nuevos enfoques respecto de la sostenibilidad y los objetivos respectivos. Entonces, las compras públicas pueden ser una parte esencial en este sentido. Por supuesto, puede ser una oportunidad si tenemos que ser específicos, hablando de las innovaciones específicas que tenemos en mente. No se olviden que el ACP en sí mismo es un trabajo en progreso. El ACP evoluciona, se pueden aceptar nuevas propuestas respecto de la innovación. Hay talleres específicos al respecto. Hay una comunidad global de países que están interesados en estas cosas. Y el beneficio, estoy de acuerdo que el ACP es un acuerdo comercial
en el análisis ofensivo y defensivo tradicional es pertinente, pero también pienso que la ACP es una red o un club de países interesados en compartir sus ideas e información sobre las compras y los avances en las compras públicas. Y yo creo que ese enfoque va a crecer con el tiempo. Creo que la lección de hoy es que quizás haya nuevas oportunidades, además del COVID, para poner en perspectiva las compras públicas en una perspectiva distinta. Puede traer nuevas oportunidades, puede ser parte de la solución de la situación económica actual. No hay nada que evite el ACP y a los acuerdos regionales de ser una solución a esta situación en particular, porque facilita el comercio en bienes y servicios esenciales y también porque da eficiencia a las compras y a las obras, por ejemplo, de infraestructura, porque genera empleos a nivel local. Entonces, son dimensiones muy importantes. Estamos de acuerdo que los pasos de Brasil son extremadamente importantes. Es una señal económica primaria y que yo sé que va a tener un impacto en el resto de los países latinoamericanos. Así que quiero cerrar aquí. Solo tenemos nada más que unos segundos. Muchísimas gracias, profesor Anderson. Ha sido muy generoso con su información y con su tiempo. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a la audiencia que ha estado prestando atención y espero que hayan disfrutado de esta conversación y le damos la bienvenida a nuestros próximos diálogos sobre integración y comercio en relación con el COVID. Gracias, profesor. Ha sido un gran placer para mí haber sido invitado y estoy muy agradecido por el trabajo del BID. Muchas gracias a los colegas del INTAL y les cedo la posta a ustedes. Muchas gracias.